Vamos ya con la guía del Gran Premio de Hungría de 2024. Bienvenidos a la segunda mitad del calendario, porque sí, ya tenemos 12 carreras abajo, así que nos quedan otras 12. Gran Premio de Hungría, que será la 39ª edición. Se han disputado 38 hasta ahora, la primera en 1986 y sin excepción, todas han sido en el circuito que estáis viendo en imagen, en Hungaroring. Estadísticas que hay en este Gran Premio de Hungría: el que más victorias tiene, Lewis Hamilton con 8, podría conseguir 9 este fin de semana. A la mitad se queda Michael Schumacher con 4, 3 para Ayrton Senna, y en cuanto a poles, más también para Hamilton, 9 poles, 7 para Michael Schumacher como sus títulos, 3 para Ayrton Senna y Sebastian Vettel. Este es el circuito, amigos, es el Hungaroring, el ring húngaro, el circuito donde este fin de semana se va a disputar, como digo, el Gran Premio, situado en Budapest, un poquito a las afueras de Budapest, en medio de un campo de patatas, en medio de la más absoluta nada. Es un plato llano, no tiene casi cambios de altitud, cambios de elevación. Y es un circuito que, como digo, tiene 4.381 metros. Se darán 70 vueltas el domingo y la distancia total de la carrera van a ser 306,63 kilómetros. Y os preguntaréis, ¿quién es la persona más rápida en este circuito en ritmo de carrera? La respuesta, Lewis Hamilton en el año 2020, con un tiempo de 1.16.620. Puntos clave que tenemos en este Hungaroring. Principalmente el primer sector, que es donde se puede adelantar y, ojo, donde puedes jugar con las trazadas y con el DRS. Curva número 1, para mí es la mejor zona de adelantamiento. Os recuerdo que tenemos dos zonas de DRS, solo un punto de detección importante que está en la curva 14, así que te va a valer para la recta principal y para la contrarrecta que hay entre la 1 y la 2. Como digo, la curva número 1 es uno de los puntos más especiales, es uno de los puntos más donde más adelantamientos vamos a ver, o donde mejor puedes preparar el adelantamiento para la siguiente curva, que es la curva número 2, que he puesto curva número 2, pero en realidad es casi una doble, curva 2 y 3, porque dependiendo de si vas por fuera, se puede adelantar por fuera en esta curva número 2, puedes tener luego la cuerda interior para la curva número 3 o viceversa. Suelen ir unidas y sueles jugar la trazada a la entrada de la curva número 2 pensando también un poco cómo vas a salir hacia esa curva número 3. A partir de ahí, curva número 4, otro de los puntos más complicados del circuito, la curva más rápida, por encima de 240 km/h en ritmo de carrera, de clasificación, perdón. Cuidado con los track limits, con los límites de la pista, porque te puedes ir fuera. Hay que defender aquí posición también. Vemos cómo lo hizo Fernando Alonso, igual que lo hizo en la curva 2 y 3, igual que lo hizo en la curva número 1 contra Hamilton en el año 2021. Y luego, si me permitís, vamos a dar un salto hacia la parte final del circuito, porque la última curva es una curva con un radio de 180 grados, aquí lo veis perfectamente, con un radio muy largo, pero lo más importante es que es la curva que te da acceso a línea de meta. Y esta curva tiene la detección del DRS en la entrada. Entonces, igual que pasa en Austria, por ejemplo, en la curva 3 y la curva 4, en la frenada de esta curva tienes la detección del DRS para dos zonas, la recta de meta y después las dos primeras curvas, la curva 2, la curva 3. Así que cuidado, porque dependiendo de cómo salgas de esta curva, dependiendo de cómo juegues el DRS, puedes tener la oportunidad o no de adelantar, o la oportunidad o no de defenderse en la contrarrecta también. Como digo, estos son los puntos más clave, los puntos más especiales de este circuito de Hungaroring. Si queréis, lo que podemos hacer es irnos al simulador y ver una pequeña vuelta de cómo es esta vuelta al circuito de Hungaroring en el F1 23. Recta de meta. Curva número 1, veis que está un poquito en bajada. Aquí ya digo, puedes hacer diferentes trazadas. Segunda activación del DRS, llegamos hacia la curva número 2. Es normal atacar por la cuerda exterior aquí, y si atacas por la cuerda exterior lo que vas a tener es el interior de esta curva número 3, que se suele hacer a tope tanto en ritmo de carrera como en ritmo de clasificación, por supuesto. Subida hacia la curva número 4, aquí el lugar donde, por ejemplo, hizo esa defensa Fernando Alonso de Lewis Hamilton. Curva número 5, recuerdo el accidente de Checo Pérez el año pasado en este punto de aquí, la pasada por fuera de Fernando Alonso a Michael Schumacher en el año 2006, chicane, lugar de bastantes trompos. Entramos en el segundo sector, esto es casi un sector de karting, bastantes enlazadas que te comprometen mucho la trazada. Si entras mal en una ya vas perdiendo tiempo poco a poco en las siguientes. Llegando ya hacia la última parte, aquí el lugar donde tuvo ese vuelco tan extraño Checo Pérez en el año 2015, se quedó ahí dado la vuelta en el circuito. Últimas 3 curvas, curva número 12, entramos en la 13, que es otra de casi 180 grados y que nos dará acceso a la última curva. Entrada del pit lane, te sueles meter bastante ahí.
Esa recta esa línea que habéis visto es la activación o la detección del DRS, 180 grados, trompo que hizo Sebastián Vettel aquí, recuerdo por ejemplo, en el año 2014 pegando contra el muro, y vuelta completada, como digo, a este circuito de Hungaroring en el que este fin de semana se va a disputar el Gran Premio de Hungría. Información técnica clave para entender qué vamos a ver este fin de. Pues vamos a ver los neumáticos más blandos en un circuito que es como Mónaco, pero sin muros, y en un circuito donde sobre todo va a hacer mucho calor. Vamos a tener el C3, C4, C5. En este circuito de Hungaroring podéis ver que el agarre mecánico importa muchísimo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque los neumáticos traseros son los que resultan más dañados, los que se cargan más por ese agarre mecánico, por esa tracción que se necesita por la parte trasera del monoplaza. De hecho, en cuanto a tracción, el circuito está en un 4/5 según Pirelli, casi lo más alto. El grip del asfalto no es demasiado, es cierto que no es un asfalto especialmente rugoso, tampoco la abrasión, y por eso podemos llevar neumáticos tan blanditos, el C3, C4, C5, como digo, la gama más blanda que tiene Pirelli de momento esta temporada. La evolución de la pista no se suele usar mucho durante el año, así que es un 4/5. Estrés lateral medio, frenada media, lateral medio y agarre aerodinámico alto, el más alto de la temporada, junto con Singapur, junto también con el circuito de Mónaco. Vamos a llevar auténticas paredes en los alerones delanteros y traseros de los monoplazas para generar, como digo, esa máxima carga aerodinámica. ¿Cuál fue la estrategia que tuvimos el año pasado? Pues lo bonito es que vamos a tener dos paradas. Muy poca gente se decantó por el neumático blando, pero aún así todo el mundo hizo al menos dos detenciones. La primera en esa vuelta 23 para Verstappen, la 17 para Norris, todo el mundo saliendo con el neumático con el neumático medio, perdón. Stint central con el neumático duro, tampoco es demasiado largo, y de nuevo otra vez neumático medio para llegar hasta el final. ¿Por qué? ¿Porque son neumáticos muy blandos? Sí. Es cierto que el circuito no es demasiado duro con las gomas en cuanto a estrés lateral, no tiene demasiada degradación, sí que puede sobreencalentar mucho las gomas traseras, y por eso principalmente se suele evitar el neumático blando aquí, porque es un circuito muy de tracción y los neumáticos de atrás te pueden subir mucho de temperatura, por las características del circuito, por la combinación de neumáticos C3, C4, C5 y por el calor. Es la primera vez este año que, revisando el radar, me ha salido una alerta de aviso por altas temperaturas. No va a haber lluvia, es 0% la probabilidad viernes, sábado y domingo a la hora de cualquier sesión, pero vamos a tener calorazo. Vamos a tener calorazo, 34 grados se habla aquí de máxima el jueves, el domingo estaríamos hablando de esos 34 también. Muchísimo calor, así que van a sufrir los pilotos, y cuidado porque vamos a tener mucha degradación y vamos a ver quién funciona bien con ese calor, porque sabemos que Aston Martin no es una cosa que gestione bien. Por ejemplo Mercedes o por ejemplo el equipo Ferrari podría hacerlo un poquito mejor. 34 grados es fresquito, no, 34 grados ambiente, la pista tiene que estar rozando los 50 grados, quizá incluso en este Gran Premio de Hungría. En fin, ahí estaban los datos técnicos, como digo, y ahora lo que tenemos que hacer es el repaso de cómo llega cada equipo a este Gran Premio de Hungría. Y quiero hacer algo especial con vosotros en esta guía del Gran Premio, porque como justo hemos pasado el Ecuador de la temporada, vamos a hacer la primera evaluación y vamos a hacer el head-to-head, la comparación directa entre los pilotos en estas 12 primeras carreras. Cómo llega cada uno a la mitad de esta temporada. Empezamos con el equipo Sauber. Head-to-head, comparación directa entre Valtteri Bottas y Guan Yu Zhou. En carrera gana 7-5 Bottas, en sprint gana 2-1 Guan Yu Zhou, no hay victorias de sprints. En quali 11-1 de Valtteri Bottas, en pole ninguno tiene ninguna pole, no hay ningún punto tampoco, así que ahí se queda la cosa. Por cierto, un poquito de información también sobre el equipo Sauber. Sigue todavía el meme, una carrera más, siguen siendo la única estructura que no ha puntuado, y os lo contamos ayer, la noticia. Tienen patrocinador oficial para el año 2026, patrocinador y socio técnico, BP, British Petroleum, que llega junto con Castrol, y hay una guerra interna desatada entre Andreas Seidel y Oliver Hoffmann, los dos jefazos del proyecto de Fórmula 1, que están pidiendo un despido del uno y el otro. Equipo Williams, ¿cómo está la comparativa entre Albon y Logan Sargent? Pues en carrera gana 9-2 Alexander Albon. Recordemos que Logan Sargent se perdió un gran premio, el de Australia, por el problema del chasis. En sprints, ojo, gana 2-1 Sargent, esto no me la esperaba. No hay victorias de sprint. En quali es un 11-0 por parte de Alex Albon y no hay tampoco ninguna pole position. Sigue todavía abierto el segundo asiento, aunque Logan Sargent dice que aún está luchando por él, que va a luchar hasta el final por ocupar ese segundo asiento del equipo Williams. Dice Logan Sargent: en mi cabeza conozco la realidad y sé que he hecho un buen trabajo con lo que he tenido este año, así que eso es lo que más me importa. ¿Están esperando a muchos pilotos? Sí, entre ellos a Carlos Sainz, pero
no es que se empiece a agotar la paciencia, pero están empezando a abrir las miras ya hacia otra gente. James Bowles, por ejemplo, ha alabado a Esteban Ocon en las últimas semanas y de hecho ha dicho una cosa que a ver cómo sienta. Lo ha comparado directamente con Fernando Alonso. Ha dicho James Bowles que Esteban Ocon es rápido a un nivel que cuando compitió con Alonso estaban básicamente igualados en clasificación. Equipo Alpine. Comparativa entre Ocon y Pierre Gasly. 6-5 en carrera para Esteban Ocon. 2-1 en sprint para Esteban Ocon. No hay victorias, no hay victoria de sprint. 8-4 de Esteban Ocon en clasificaciones, ninguna pole. Así que básicamente en los 3 medidores Esteban Ocon, que está por delante de su compañero, pero él es el que se va a ir del equipo. ¿Dónde se va a ir? Pues dice la prensa británica que el anuncio es inminente del fichaje de Ocon por Haas. Es una información de Andrew Benson de la BBC, y lo que dice Benson es: Esteban Ocon ha firmado para unirse a Haas la próxima temporada, según ha podido saber BBC Sports, y se espera que se anuncie de forma inminente, muy posiblemente en los prolegómenos del Gran Premio de Hungría de este fin de semana. Así que, amigos, estad preparados porque este finde podríamos tener el anuncio de Esteban Ocon como compañero de equipo de Oliver Behrman en Haas a partir de 2025. Intercambio con Magnussen, por cierto, bueno, es una de las cosas que se podría pensar, pero imaginad lo que sería una dupla Magnussen-Gasly después de lo que ha sido la dupla Gasly-Ocon. No sé si se los deseo, pero de momento ahí está la noticia. Equipo Haas, comparativa directa. Ojo, cuidado, que sabíamos que Hülkenberg estaba haciendo un buen año, pero cuando lo pones en números, la paliza que le está metiendo a Magnussen es de órdago. 11-1 en carrera. Kevin Magnussen pierde 11-1 contra Nico Hülkenberg en carrera. 2-1 en la sprint, ninguna victoria, ninguna pole ni ninguna sprint tampoco, como digo, pero en clasificación 9-3 a favor de Nico Hülkenberg. Así que es absolutamente espectacular la pana que le está dando Hülkenberg. Dadme medio segundo. Estamos. Claqueta. Perdón, es que me estoy muriendo. Entonces, como digo, disculpadme, chicos, que estoy un poquito pillado. Entonces, lo dicho, Nico Hülkenberg, que le está pegando un palizón a Kevin Magnussen, básicamente. Y la noticia es lo que se ha hecho oficial en las últimas horas, que el equipo Haas va a seguir utilizando motores Ferrari, va a seguir en esa asociación técnica, al menos hasta 2028. Como digo, la llegada de Ocon es inminente al equipo Haas, según dice la información de Andrew Benson en la BBC. Y eso significaría que se quedaría Behrman y Esteban con la salida de Kevin Magnussen. Por cierto, ha tirado bandera del rencor Günther Steiner. Siempre, si puede hablar el muchacho, va a hablar. Como digo, ha hablado Günther Steiner y ha hecho la de Safnauer, Ha dicho que básicamente todo lo que está pasando en Haas, o la mayoría de lo que está pasando en Haas, pues es gracias a él, que el coche de este año ya se fabricó el año pasado. Declaraciones textuales de Günther Steiner. El coche es bastante bueno este año, pero fue construido por la gente que trabajó en Haas el año pasado. No me estoy señalando a mí, yo solo fui parte de ello. De hecho, dice Günther Steiner que una de las claves es Simone Resta, ¿no? Que es el exdirector técnico que estuvo en Haas. Cuando salí del equipo, dice Günther Steiner, el coche ya estaba diseñado y solo tenían que juntarse las piezas. Todo pasó bajo mi mandato, ahí dándose golpes en el pecho, seguro que lo ha dicho, si esa es la palabra correcta, porque yo no fui quien construyó el coche. Pero bien, está bien, a mí me gusta cada vez que se pueda aprovechar esa banderita del rencor, el coche funciona bien. Ahora, la gestión que se está haciendo del equipo este año, pues... Si el coche era tan bueno, ¿por qué no eran capaces de sacar tan buenos resultados? ¿No, Günther? Yo creo que también es la pregunta que hay que hacerle. ¿O es que ha habido un salto de calidad tan grande desde el año pasado a este? En fin, Racing Bulls, comparación directa entre Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda. Aquí nos gana Yuki también. 7-5 en carrera para el piloto japonés. 2-1, eso sí, en sprints para Ricciardo. No hay victorias, no hay victoria de sprint, no hay pole positions, pero en clasificación 9-3. Ese es el resultado de Yuki Tsunoda frente a su compañero Daniel Ricciardo, que, sin embargo, por alguna razón, Helmut Marko y la prensa asociada a Red Bull insisten en ponerle como el principal candidato para sustituir a Checo Pérez si le acaban bajando de ese asiento. Hay una cosa que quería comentar con vosotros. Poquito se habla de las peoras de Racing Bulls, se metió un paquete de actualizaciones en el Gran Premio de España y fue una cosa terrible. Lo que hicieron con ese paquete de actualizaciones, lo ha dicho Laurent Mekies, el jefe del equipo, en una rueda de prensa, es que intentaron buscar más estabilidad en curva rápida, haciendo una especie de compromiso con curva lenta. O sea, Racing Bulls era muy bueno en curva lenta y dijeron, bueno,
Si con equilibrio, con ciertas concesiones de setup, perdemos un poco de curva lenta, pero ganamos curva rápida, pues el tiempo en general va a ser mejor. Ni lo uno ni lo otro. Dicen que saben por qué no son rápidos, pero no saben por qué han sido tan lentos. Palabra de Loren Mekies, han tenido, la explicación general es que tuvimos que revertir la mayor parte de la actualización de Barcelona, no toda, pero sí la mayor parte, y eso nos ha costado rendimientos. Dice Loren Mekies que estos coches son muy complejos y que, aunque tienen una idea clara de dónde quieren ir con el siguiente cambio de paquete aerodinámico, con la siguiente actualización que metan en el monoplaza, no pueden asegurar que lo vaya a conseguir al 100%. Así que, bueno, Racing Bulls, que parecía en un momento que estaba subiendo para atacar al equipo Aston Martin, que metieron ese paquete de actualizaciones en Barcelona justamente con ese propósito, y yo de hecho me acuerdo de estar en la rueda de prensa oficial de la FIA en ese Gran Premio, en la que estuvo Ricciardo y en la que estuvo Alonso, y se preguntó directamente a Ricciardo de, oye, ¿el objetivo es superar a Aston Martin? Pues desde Barcelona la cosa cao, el paquete no está funcionando, y Aston y Racing Bulls, que quería compensar tanto agarre en curva lenta que tenía con un poquito más de agarre en curva rápida, y ahora se han quedado sin lo uno ni lo otro. Aston Martin. Comparativa primero de pilotos y luego ya si queréis os quitáis la ropa. En carrera, 8-4 gana Fernando Alonso a Lance Stroll. En sprints, como pasa con Williams y Sargent, 2-1 gana Lance Stroll a Fernando Alonso. No hay victorias, no hay victoria de sprint, no hay poles, y en clasificación 7-5 de Fernando Alonso a Lance Stroll. La pregunta es, ¿hay luz al final del túnel? ¿Hay luz al final del túnel de Aston Martin? Pues dice la prensa británica que sí. Dice la prensa británica que las actualizaciones y los datos que se recopilaron ya desde el Gran Premio de Gran Bretaña y luego también en el Filming Day que estuvieron haciendo la semana pasada, el fin de semana, con Nick Jelloli, han servido. Que el ala delantera nueva que se puso en Silverstone empezó a paliar algunos de los problemas que tenían, y que hay, obviamente, ya os lo habíamos dicho, más actualizaciones preparadas para este Gran Premio de Hungría y para la semana que viene, Gran Premio de Bélgica. Para daros un poquito más de información sobre lo que le ocurre al Aston Martin, el problema que tienen principalmente está en las curvas de largo radio, y es en lo que se está intentando trabajar. El objetivo de Aston, y es una cosa que ha dicho uno de los directores técnicos, ¿no? Tom McCulloch, que es con las actualizaciones es encontrar más agarre aerodinámico eficiente. Os traduzco qué significa eficiente. Es decir, que no descompense el equilibrio del coche, como pasó por ejemplo en Imola, donde había un coche que era muy subvirador. Cuando tú, entiendo por las palabras de Tom McCulloch, cuando dices que quieres un agarre aerodinámico eficiente, es que tienes un balance constante, que tienes un agarre general, no es que de repente digas, ¡guau! Tengo muchísimo agarre en la parte delantera, vale. Entonces el coche se mueve mucho de atrás. O tengo mucho agarre en la parte de atrás y el coche no se gira nada de la parte de delante. Eficiente imagino que es eso, ¿no? Un compendio, un equilibrio completo para que el coche vuelva a funcionar otra vez en su conjunto. Ha dicho Tom McCulloch también en la previa de este Gran Premio, tenemos algunas características de equilibrio que hacen que el coche sea un poquito más difícil de configurar y de conducir, pero creo que la mayoría de la gente está luchando contra esas características. Siempre es un compromiso. Hablaba de que se habían quedado un poco cortos en España y Austria, y con la naturaleza de esas pistas, pues habían sufrido, pero en Canadá, con el mismo coche y un fin de semana mucho más competitivo, empezaron a entender las razones de por qué estaban teniendo esos problemas. ¿Qué es lo que va a pasar en Hungría con el equipo Aston Martin? Pues hay que ver cómo funcionan las actualizaciones, qué ocurre con la temperatura, porque es muy limitado de la parte de atrás el circuito y sobre todo puede degradar o puede sobrecalentar bastante los neumáticos. Es un circuito de baja velocidad, de alta carga aerodinámica, entonces es más Mónaco, y es un circuito, por ejemplo, Mónaco Fernando fue bien, y es un circuito en el que quizá no hay curvas estilo Montmeló, como la curva 3 o la última curva, donde perdía muchísimo tiempo, donde Alonso incluso tenía que entrar un poquito más tarde en el acelerador por ese subviraje que tenía el coche. Entonces, a priori tendría que ser mejor. ¿Qué me preocupa a mí? Que, como hemos visto antes, hay curvas como la 13 o la 14 que son de un radio muy amplio, 180 grados. Y sobre todo la 14 te da acceso a la recta más larga del circuito y ahí todo el tiempo se pierde exponencialmente. Entonces, me da un poquito de miedo en ese sentido, pero vamos a ver cómo funcionan las actualizaciones. Hablando de Newey, ahora os lo amplío. La BBC, información, como digo, de la prensa británica, de Andrew Benson, dice que Newey está comprometido activamente con Aston Martin y que, ojo, es su destino más probable. Eso en cuanto a Aston. Vámonos con la comparativa entre Mercedes, que llega como... Bueno, no llegan como los favoritos, porque por coche no deberían de serlo,
pero han ganado las dos últimas carreras. Victoria en Austria, sabemos que porque se autoeliminaron Norris y Verstappen. Victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, yo creo que de pleno derecho por parte de Lewis Hamilton. ¿Cómo está la comparativa, sin embargo? Pues está para Russell. Está para Russell en todos los aspectos. 8-4 de Russell contra Hamilton en carrera, 2-1 de Russell contra Hamilton en las sprints. Victorias están igualados, 1-1. 10-2. 10-2 de Russell a Hamilton en clasificación y 2-0 en cuanto a pole positions a favor de George Russell. Dos victorias consecutivas, como digo, la pregunta es si va a llegar la tercera en este Gran Premio de Hungría. Fuera de la Fórmula 1, os puedo decir que Hamilton publicó ayer que ha empezado a hacer una colección de ropa con Dior, lo cual diríais, pues no me interesa. Pero es que tiene unas implicaciones de contrato, imagino, porque Hamilton y Mercedes, hasta donde yo sé, tienen asociación con Tommy Hilfiger, entonces no sé dónde encaja muy bien esto que ha hecho ahora con Dior, o si ya está preparando terreno para el año que viene Ferrari, si es que Dior va a ser patrocinador de Ferrari el año que viene. Y ha dicho Hamilton también en la parte deportiva, en la previa de este Gran Premio, que de alguna forma le alegra irse de Mercedes ahora que las cosas están funcionando, ahora que vuelven a ganar otra vez, porque no quería dejar tirado al equipo, no le gustaba esa sensación de irse cuando las cosas estaban yendo mal, y van a tener actualizaciones en cuanto a parte técnica, Aston Martin que va a traer mejoras, y el equipo Mercedes que también va a traer actualizaciones a este Gran Premio de Hungría, cambios en el coche para Budapest, y también cambios para el Gran Premio de Bélgica dentro de 2 semanas, así que hacen una cosa parecida a lo que va a hacer Aston Martin, y en las 2 carreras antes del parón veraniego, en este doblete, el equipo Mercedes que va a traer piezas nuevas. Están a un saltito, amigos, a un saltito del rendimiento de colocarse con Red Bull y con McLaren. Para mí vuelven a ser ya una amenaza. No digo que sea la Mercedes de 2021, pero si dan otro paso adelante, yo creo que ya pueden estar en ritmos de luchar sin circunstancias extrañas por victorias como no les acabó de ocurrir en Austria y tampoco en el Gran Premio de Gran Bretaña. McLaren, tercer clasificado en el campeonato de constructores, antepenúltimo que vamos a hacer en esta guía de aquí. Hacemos también la comparativa de pilotos, Lando Norris contra Oscar Piastri. Norris que está ganando en la mayoría de duelos también, 9-3 a Oscar Piastri en carrera. En sprints gana Piastri, 2-1. Victorias, 1 para Norris, la de Miami, podrían ser 3 o 4, 0 para Oscar Piastri. Ninguna victoria en sprints, 0-0. En quali gana 9-3 Lando Norris. Y en poles tiene una Lando, la que consiguió en el Gran Premio de China del año 2024. La cuestión es que siguen sacrificando, siguen desperdiciando oportunidades, aunque tengan el mejor coche. Sigo pensando a priori que McLaren entra a este Gran Premio de Hungría como equipo favorito y como mejor coche. No, me autocorrijo. Como mejor coche. No sé si como equipo favorito, porque se ha visto que la ejecución de carrera están siendo demasiados errores como para confiar en que McLaren puede hacer algo, incluso aunque estén delante. La cuestión es que están, como digo, con esa vitola de tener el mejor coche, no lo están aprovechando del todo, siguen todavía aprendiendo, pero ha habido un salto de calidad, ha habido un salto del rendimiento muy, muy claro. Y le han preguntado a Zak Brown en la previa de este Gran Premio por cuál es la clave de ese salto de rendimiento, y ha dicho Brown que si lo tuviera que definir o si lo tuviera que resumir en una sola palabra, el nombre es Andrea Stella. Esa es la respuesta. Andrea Stella para Zak Brown es la clave del salto que ha dado el equipo McLaren. Obviamente, dice Brown, es un trabajo de equipo, pero Stella es quien ha liderado y conducido el cambio. Andrea es el mayor carrerista que he conocido, el mejor carrerista que he conocido. Ha hecho un trabajo increíble enfocando al equipo y liderándolo. Ante estas palabras, Stella se ruboriza, obviamente, y dice que él no quiere titulares, que la razón del éxito son los 1000 trabajadores de McLaren y que su contribución ha sido desatar un talento que ya estaba ahí. Y es cierto que si te pasas alguna vez por el McLaren Technology Center, dices, ¿cómo es posible que esta gente no esté ganando grandes premios? Ferrari. Hay Ferrari. Vamos primero con la comparativa y luego cuento cosas de Ferrari. La cosa muy igualada, creo que es el duelo más igualado de compañeros de equipo de lo que va de temporada. 6-5 para Sainz en carrera, le gana una a Charles Leclerc, pese a haberse perdido la del Gran Premio de Arabia Saudí. En sprints, 2-1 para Leclerc, victorias están igualados, una para Carlos, uno para Charles. En quali, más ventaja para Leclerc, 7-4 a favor del piloto monegasco. Y en poles, una pole para Leclerc, la que consiguió en el Gran Premio de Mónaco, 0 para Carlos Sainz. A ver, ¿peoras o no peoras? Yo creo que es una de las preguntas, ¿no?, que hay que responder en la previa de este Gran Premio de Hungría. ¿Ha tenido peoras Ferrari? Vasseur insiste en que no, ¿vale? El jefe del equipo dice que aunque los resultados no lo demuestren,
se ha dado un paso adelante. Declaraciones textuales. Es difícil decir esto después del resultado, hablando de Silverstone, pero creo que hemos dado un paso adelante, al menos en el aspecto técnico. Entendimos mucho mejor la situación el domingo por la noche que el viernes por la mañana, hablando del setup antes y después de Silverstone, y creo que esto es alentador para la última parte de la temporada. ¿Van a traer actualizaciones en Ferrari a Budapest? No. No que nosotros sepamos. A lo mejor el domingo, o sea, el viernes, pues sale el documento de la FIA y nos enteramos de que han traído algo. Pero a priori, lo que se dice desde la prensa italiana es que lo que van a hacer es llevar dos paquetes aerodinámicos. El paquete de Imola y el paquete del Gran Premio de España. Recordaréis que en Imola se introdujo una actualización bastante grande que ya se había probado en un Filming Day en Fiorano, que yo creo que quedó un poquito enmascarada por las características de Imola y luego quizá dio falsas esperanzas por la victoria de Leclerc en Mónaco en un circuito muy particular. Por cierto, Mónaco es Hungría, así que hay que pensar que Ferrari puede estar muy fuerte este fin de semana. Hicieron una corrección, hicieron una actualización a esas actualizaciones en el Gran Premio de España y se dieron cuenta de que a partir de cierta velocidad, con alta velocidad, el coche con esas actualizaciones recuperó el rebote y se hizo más inestable y por tanto perdía tiempo. Los pilotos no lo podían conducir de una forma tan cómoda. ¿Qué es lo que van a hacer en este Gran Premio de Hungría? Según dice la prensa italiana, es que van a llevar dos paquetes de aerodinámica, el paquete de Imola y el paquete de Barcelona. Y la intención es correr con el de Barcelona, con el nuevo, con el que se supone que te da más aerodinámica, con la actualización, con la mejora. ¿Por qué? Porque en Hungría las velocidades son más bajas que en el Gran Premio de España o que incluso te diría en un Gran Premio de Austria y por supuesto en Silverstone. Entonces confían que salvo en la curva 8, que es de 240 por hora, que es más o menos la velocidad a la que empieza el rebote, no haya ese rebote y que puedan utilizar ese paquete aerodinámico. Si hay mucho rebote, pasarán al paquete aerodinámico del Gran Premio de Imola. Claro, eso es conceder. Si cambian, si revierten, entonces sí que podemos hablar de peoras. Porque en un circuito de baja velocidad, si tienes rebote también con ese paquete aerodinámico que solo dicen que es con rebote a alta velocidad, pues apaga y vámonos. Todo lo que sea Ferrari, con un paquete aerodinámico post Gran Premio de Imola en este fin de semana de Hungría, puede ser una cosa complicada, puede ser drama, pero a priori yo creo que deberían de ser casi favoritos. Esto, lo que tenemos este fin de semana en Hungaroring, es lo más parecido a Mónaco de lo que llevamos de temporada. Entonces, para mí, deberían de estar ahí. A partir de ahí, pues veremos también qué ocurre con la degradación y veremos también qué es lo que pasa con ese paquete de aerodinámica. Red Bull, último equipo que nos queda ya por repasar en esta previa del Gran Premio, en esta guía del Gran Premio de Hungría. ¿Cómo está la comparativa entre Max Verstappen y Checo Pérez? Pues es dura, es dura de leer, pero está dándole una paliza importante Verstappen a Checo. 11-1 en carrera para Verstappen, 3-0 en sprint para Verstappen, 7-0 en victorias para Verstappen, 3-0 en victorias de sprint para Verstappen, 12-0 en clasificación para Verstappen, 9-0 en poles para Verstappen. Es la comparativa más desajustada de toda la parrilla. Hay que decirlo así. Verstappen le está pegando una paliza muy fuerte a Checo Pérez en esta primera mitad de la temporada. Por favor que reaccione, al menos ya parece que Helmut Marko ha entendido un poquito también cómo tiene que arengar a su piloto y está haciendo pues algunas declaraciones un poquito más de ánimo y un poquito más de apoyo a Checo Pérez, que lo necesita el equipo Red Bull en buena forma para poder luchar contra McLaren, contra Mercedes, contra Ferrari y contra toda la oposición que le viene. Es tiempo de reaccionar para Red Bull, amigos. Marko avisa de que vayan a llevar actualizaciones y que han de cumplir su objetivo. Palabras de Helmut Marko en la columna que suele publicar siempre en la revista austríaca Speed Week. Todo tiene que ser perfecto, dice Marko, para que podamos ganar. No podemos cometer ni el más mínimo error. Fuimos demasiado lentos con el neumático medio en Silverstone, pero gracias a Dios tenemos una actualización para Budapest y esperamos que este nos lleve un paso por delante. Ha revelado, por cierto, la prensa italiana, el portal Fórmula.1, que Adrian Newey, ahora os lo amplío también, no estaba de acuerdo con algunas de las partes o actualizaciones que se iban a hacer del diseño del RB20. Hablan de la refrigeración y de que Newey en particular dicen, no sé de dónde sale la fuente y esa declaración porque me parece fuerte, pero que Newey odia, o sea, entrecomillado, odia estas entradas de refrigeración que os estoy señalando yo aquí, las que hay por encima del halo, pero que pese a la negativa de Adrian Newey a ese paquete aerodinámico, la parte técnica o más de diseño liderada por Pierre Waché y por Enrico Balbo siguieron adelante con este concepto.
Newey estuvo libreta en mano en Silverstone, no sé si va a estar también en este Gran Premio de Hungría ayudando al equipo o supervisando desde la trinchera qué es lo que pasa con Red Bull, pero necesitan ayuda para reaccionar. El rumor, Aston Martin es la principal candidata para llevarse a Adrian Newey, sigue trabajando en el RB17, pero como digo, necesitarán un poquito de magia en Red Bull para poder ir otra vez a la senda de la victoria. Todo eso es lo que va a ocurrir este fin de semana en el Gran Premio de Hungría. Os dejo por aquí los horarios, ya sabéis que todas las sesiones las retransmitiremos, por supuesto, en este canal de Twitch de soymotor.com, también en nuestro canal de YouTube. Libres 1 empezarán a partir de la 1:30 del viernes, horario europeo normal, a la 1:15 empezaremos con nuestra previa, los Libres 2 a las 5 de la tarde, 4:45 nuestra previa, ya sabéis que entre las dos sesiones de Libres tendremos el directo exclusivo con Antonio Lobato y luego tendremos un post extendido con Raúl Molina Recio para analizar todo lo que ocurra en Libres 2. Último ensayo el sábado a partir de las 12:30, 12:15 tendremos la previa, clasificación 4 de la tarde, 3:30 arrancamos en directo y la carrera el domingo a las 3 de la tarde, 2 la previa en el canal de Twitch y YouTube de soymotor.com. Y amigos, hasta aquí la guía del Gran Premio de Hungría.